ahora sí nos metemos de lleno con nuestra invitada, la licenciada María Gabriela Arena, que está ahí conectada. Buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, todo bien. Bueno, vamos directamente a meternos en tema. Vos sos licenciada en psicología, trabajás también con cuestiones de discapacidad y Sí. queríamos saber, vos como prestadora, ¿sí? Como prestadora de una persona con discapacidad, ¿con qué barreras te estás encontrando? Bueno, de acuerdo, o sea, yo tengo experiencia en discapacidad, bueno, por temas en realidad que no, al principio no vienen de una formación universitaria, ¿no? Sino que tiene que ver con recorridos y con la práctica clínica que me llevó a encontrarme con pacientes con discapacidad en algunas instituciones, centros de días, bueno, y con respecto a la pregunta puntual que me estás haciendo, yo con las barreras con las que me he encontrado cuando me inicié en el trabajo con determinadas cuestiones relacionadas más que nada con el sistema de manejo de las obras sociales, todo lo que tiene que ver con los instructivos, con los anexos, que me tenía que ir completando y de alguna manera, bueno, eso me llevó a tener que revisar mi formación, ¿no? Concretamente hay dos cuestiones que yo, o sea, a mí se me presentaron dentro de mi experiencia. Uno, lo que tiene que ver con las familias cuando vienen y vienen muy angustiadas, muy sobrepasadas con todos los obstáculos que se encuentran muchas veces con las obras sociales, con la red y el sistema de apoyo que no termina de ser completo para ellos, ¿no? Y bueno, principalmente lo que tiene que ver con los cambios que muchos chicos tienen de escuelas generales a escuelas especiales, en donde muchas veces sufren toda una discriminación y una falta de integración que no termina de ser, no es una integración plena, ¿no? Claro, es así, la verdad que es así. Eso, Inclusive, visto desde el punto... Sí, decime. inclusive hay muchos chicos que sufren bullying adentro de los colegios, que esto muchos equipos de colegios no lo visibilizan, y digamos todas las áreas supervisoras de las escuelas, no solamente públicas, ¿no? Sino también privadas, digamos, no tienen una intervención muy, digamos, terminan de alguna manera las intervenciones, por lo menos a mí lo que me ha pasado es que los terminan separando de turno, de colegio, o sea, terminan de alguna manera reproduciendo todo lo que viven diariamente, ¿no? Desgraciadamente sí. Y también, no solamente como prestadora, vos sos allegada o sos familiar de alguna persona con discapacidad, también tuviste que remar en ese mar de chocolate que remamos las familias de las personas con discapacidad. Sí, puntualmente yo tuve una experiencia bastante traumática relacionada con una obra social que bueno, que en ese momento atendía a un familiar mío, es la obra social bancaria, y la verdad que, digamos, me he encontrado, o sea, la mayor barrera cuando hablo del tema de la accesibilidad son los propios profesionales del sistema de salud. Muchas veces los propios profesionales del sistema de salud, ya sean los médicos tratantes, no estoy hablando puntualmente, digamos, de lo que tiene que ver con el proceso de rehabilitación, que generalmente está integrado por psicólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, que de por sí tienen otra mirada, tienen una mirada más integral, pero el sistema de salud muchas veces, puntualmente hablo de los médicos, médicos que se terminan de alguna manera teniendo una mirada
eurocéntrica de la discapacidad, en el sentido de que no está pensado en una rehabilitación social, ni una inclusión plena en este caso, o sea, es un familiar que por el tema de la edad y por muchos problemas clínicos terminó con una discapacidad, y la obra social era la propia, puso las peores trabas para poder de alguna manera rehabilitarlo por fuera del sistema hospitalario, ¿no? Digamos, una cosa es cuando una persona adulta mayor está dentro del internación, y otra cosa es cuando lo externan, y bueno, tienen una mirada, digamos, bastante mercantilista por lo menos yo lo padecí, porque digamos, una mirada muy mercantilista de la salud y de la enfermedad, ¿no? En donde digamos, el acceso a las prestaciones que en ese momento necesitaba mi familiar, ellos mismos la obstaculizaban. Como suele pasar, desgraciadamente es algo que es casi normal, te podría decir. En la mayoría de las familias nos pasa que vivimos remándola, como decimos, en dulce de leche y chocolate, para tratar de sacar adelante y para tratar de que aprueben todas las prestaciones. La verdad que es bastante complicado. Y ni hablar cuando estás en los primeros pasos, ¿no? Cuando estás tratando de obtener el CUT, cuando estás en esas etapas donde, como charlábamos nosotras previo a la entrevista, también la falta de control de los organismos estatales, ¿no? Todas esas cuestiones. Sí, en este caso, digamos, las respuestas eran, tenés que hacer una presentación en la Superintendencia de Servicios de Salud, tenés que llevarlo todo por expediente electrónico ahí. Y la verdad que, digamos, yo entiendo que hay organismos, obviamente, que intervienen masivamente en la problemática, pero, digamos, yo puntualmente estoy hablando de los propios que están adentro de la obra social, auditores, o sea, gente que conoce de adentro el sistema, y son los primeros en no darte un certificado, los primeros en obstaculizar hasta prestaciones de kinesiología básicas, el transporte, todo. O sea, eso es lo que digo. O sea, yo particularmente, por eso digo, y vuelvo a cómo inicié un poco la charla con vos, en la facultad a mí no me prepararon para el tema de discapacidad. O sea, yo hice el recorrido de acuerdo, digamos, a mi experiencia, y me fui formando también de acuerdo, digamos, a mis necesidades. O sea, no hay una única escuela, ni hay alguien que te pueda decir, bueno, acá está la formación completa sobre discapacidad. La verdad que por lo menos yo no la encontré, y lo que creo que bueno, uno también tiene que tener una empatía, ¿no? Y bueno, me parece que esto, particularmente a mí lo que me pasó con esta obra social, la verdad que tenía una auditora, digamos que era la primera en cortar las prestaciones, así que una auditora médica. Así que bueno, lamentablemente me encontré con eso, ¿no? Es triste, pero es la realidad de la mayoría. O sea, vos desde tu lugar, primero como profesional y prestadora, y después también en tu lugar como familia, te topás con esas cuestiones que hay veces que vos decís son irrisorias. O sea, yo recuerdo que por eso terminé justamente denunciando al equipo interdisciplinario de la obra social de mis hijos, cuando tuvieron el tupé de decirme algo muy misógino, ¿no? Si usted no puede ejercer su rol de madre, nosotros no tenemos por qué pagar un acompañante terapéutico. ¿Viste? Vos sos psicóloga, imagínate lo que es para una madre que te digan eso. Sí. Es terrible. Bueno, yo los canalicé en una denuncia por misoginia, porque esos dichos son altamente violentos, ¿no? Sí, son contra por la eso digo, digamos, que son situaciones que están atravesadas por muchos discursos, no solamente, digamos, lo que sería la hegemonía médica,
sino que hay otros discursos, hasta discursos, digamos, de exclusión, discriminación, digamos, porque que un familiar o que una familia de alguna manera esté tratando, digamos, de que sus hijos o que sus padres o, digamos, el familiar que en ese momento necesita esas prestaciones pueda entrar y acceder a las mismas, digamos, es como que está mal visto en algunos casos, es como que, digamos, todo lo contrario de lo que uno creería, es como que estás invadiendo el sistema o estás pidiendo algo que no te corresponde. Estas eran las respuestas que yo tenía en ese momento. O sea, como que Claro, no es me que la mayoría de correspondía. las veces les dicen eso. Dicen, no, pero esto no corresponde que nosotros le brindemos cobertura. Y la gente da media vuelta y se va, diciendo, uy, ¿ahora qué hago? Porque no sabemos. Sí, De lo entrada, peor es, no sabes. sí, lo peor es que, digamos, de alguna manera promocionan el sistema privado, porque de alguna manera es como que vos tenés que caer en, digamos, pagar un acompañamiento terapéutico de manera privada, o sea, o pagar, digamos, una rehabilitación kinesiológica de manera privada, o digamos, es como que terminan de alguna manera impulsando eso. Y bueno, es como no hay una lectura crítica o sea, nosotros tenemos leyes muy progresivas, o sea, muy, digamos, en cuanto a promoción de derechos, también, por ejemplo, el atravesamiento de la ley de salud mental, o, bueno, la ley de discapacidad, y, digamos, hay leyes muy progresivas en Argentina, pero el tema es que nadie las controla, ni siquiera las propias obras sociales hacen los seguimientos que corresponden internamente con los equipos, o son muy pocos los equipos internos que tienen para hacer seguimientos. O sea, yo puedo seguir trabajando de la misma manera y a mí nadie me hace muchos seguimientos, ni hay alguien que por ahí puntualmente está haciendo un seguimiento de qué tipo de terapia o qué tipo de, digamos, de indicaciones, salvo los informes que aparecen cada 6 meses. Claro, no hay una auditoría, no hay una decís auditoría, vos. incongruencias entre lo que solicita el médico tratante y lo que se hace puntualmente en terreno, en los equipos, digamos, no solamente los prestadores externos, sino los propios equipos de las obras sociales internos. Entonces es como que hay una disociación absoluta. Porque es increíble, ¿no? Y eso hay algo que también hay que decirlo. La ley 24.901, la ley que establece las prestaciones básicas para las personas con discapacidad, te dice que el equipo interdisciplinario de la obra social es quien te va a asesorar, quien te va a facilitar y quien te va a brindar el acceso al mejor tratamiento en pos de la evolución de la persona con discapacidad. Sin embargo, cuando el médico tratante, que es quien lo ve siempre, a quien vos lo llevas cada vez que necesita algo, cada vez que le pasa algo, quien lo va controlando, dice, se establece, no sé, 3 sesiones de psicología, 3 de psicopedagogía por semana, por decir 2 prestaciones. Y la obra social dice, no, 3 sesiones es mucho, con 2 es suficiente. Pero si el médico tratante, que es quien conoce al paciente, dice que 3, ¿por qué vos, que estás para brindar la mejor atención y garantizar el mejor tratamiento para la persona con discapacidad, decís, no, esto es mucho? Corresponden 2. Vamos a pagar 2, nada más. Porque te lo dicen así abiertamente, ¿eh? Sí, es abierto. Te lo dicen así abiertamente. Sí, es una bajada verticalista de las propias estructuras de las obras sociales. Es más, te dicen, digamos, hay como determinadas hasta presiones, también algunas obras a nivel sindical, y bueno, digamos, hay una intersección de intereses ahí que es la que termina de alguna manera afectando la accesibilidad de las familias a las prestaciones, ¿no? Y sí, es así, lamentablemente es así. O sea, yo digamos, he visto cómo, digamos, determinados
equipos médicos o determinados médicos consideran que lo que vos estás pidiendo, o el familiar está pidiendo, el afiliado o el paciente, no, bueno, está de más. O sea, son cosas que superan, digamos, lo que te puede brindar la obra social o el sistema de salud mismo. Claro. Básicamente, por ejemplo, en un postquirúrgico, no necesita ir al tema, o sea, de que justo, o sea, por ahí también tiene que ver, pero digo, puntualmente, y bueno, son, por eso digo, es una mirada médica totalmente mercantilista, que tiene que ver, digamos, con todo el atravesamiento del capitalismo que tenemos, y bueno, así que, digamos, podemos hablar mucho de inclusión plena, a mí me parece perfecto y me parece muy importante que haya campañas de concientización en todo lo que tenga que ver con discapacidad. El tema es que después los programas quedan ahí en una nebulosa, no se sabe quién los maneja, quién los controla, cuál es el organismo, la Agencia, por ejemplo, Nacional de Discapacidad, no sé, digamos, qué tipo de seguimiento puede llegar a tener en todo esto. Y es muy poco porque está nada más que para crear políticas públicas, y la verdad que todavía estoy tratando de poder establecer contacto para saber qué van a hacer con Sí. un dinero bastante importante que les llegó desde el BID, desde el Banco Internacional Interamericano de Desarrollo, 300 y pico de millones de dólares, que son justamente para beneficiar a las personas con discapacidad en la obtención del CUT y en otro tipo de beneficios. Y bueno, llegan ahora, ¿no? Cuando también se viene un cambio de gobierno, cuando sabemos perfectamente que la mayoría de las veces todo lo que tenga que ver con salud y con discapacidad le interesa muy poco al gobierno de turno, sea del color que sea. Sí. Bueno, ¿algo más que me quieras decir para agregar? Pues nos quedan 2 minutitos. No, bueno, yo te agradezco muchísimo este espacio. Es una manera que uno tiene de poder, bueno, expresar, digamos, posiciones, no solamente como, digamos, las posiciones de mi recorrido a nivel profesional como prestadora, sino también, bueno, como familiar afectada en todo lo que tiene que ver con discapacidad. Pero bueno, me parece que estos espacios suman y de alguna manera quien esté escuchando, digamos, quien pueda de alguna manera le pueda resonar todo esto, también es una manera de ir generando algún tipo de cambio, ¿no? Porque es como que muchas veces, digamos, yo he participado de muchas campañas y bueno, de muchas redes con todo lo que tiene que ver con discapacidad, bueno, con esto del CUD, pero creo que cuando te toca de cerca, la cuestión cambia. Sí, la verdad totalmente. Que cambia, sí. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por haber estado con nosotras, Karina, y con muchas nosotros. Gracias, saludos a todos y gracias a todos los que están en la radio y te súper agradezco. Gracias. No, por favor, un gusto. Un gusto, buenas noches. Bueno.